Bueno, chicos, ya vamos a dar inicio a lo que sería la semana 4 del módulo 7. Ya esta es la última semana de este módulo. Hoy nos vamos a profundizar en tres pilares fundamentales con respecto al transporte, ¿verdad? Lo que son el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo. De igual manera, vamos a ver cómo la normativa, ¿verdad? Internacional, pues va a regular cada uno de esos procesos para pues, garantizar lo que es la seguridad, la calidad y eficiencia en la logística. ¿Ok? Este, el primer punto, ¿verdad? Vamos a ver lo que son los transportes de mercancías, ¿verdad? Tenemos que entender que, bueno, el transporte de mercancías va a ser o es también una actividad estratégica en lo que es, bueno, dentro de lo que todo es la logística, ¿verdad? Ya sabemos que no solo implica, ¿verdad?, lo que es mover productos, sino también pues garantizar que pues lleguen en buenas condiciones, ¿verdad? Que lleguen también en el tiempo pactado y también bajo las normativas correctas, ¿ok? Em, Cada tipo de transporte va a tener certificaciones particulares que pues vamos a ver conforme vaya pasando la clase. El primer punto va a ser la consolidación de cargas, ¿verdad? Em, este tipo de consolidación de cargas en la logística es clave, ¿verdad? Para y pues transportar cada uno de los productos. ¿Ok? Básicamente es un servicio que va a optimizar pues los costos y también va a aumentar pues la eficiencia, ¿verdad? Al unir lo que son las mercancías de distintas empresas en un mismo transporte. Entonces, ¿qué es la consolidación de carga? ¿Ok? Cuando estamos hablando nosotros de consolidación de cargas, nos vamos a estar refiriendo que a una estrategia logística que pues es muy utilizada, como les decía, para optimizar los costos y también los recursos, ¿verdad? Entonces, básicamente trata de unir mercancías de diferentes empresas que pues pueden ser, que pueden tener, perdón, embalajes iguales o distintos, ¿verdad? Dentro de una misma unidad de transporte, ¿verdad? Me refiero a unidad de transporte, a un camión o a un contenedor. Ay, pues que eso está muy cortito. Ok, aquí como punto clave, ¿verdad? Es que pues estas mercancías van a compartir un mismo destino o también va a compartir una misma ruta, ¿verdad? Esto que me va a permitir a mí, pues aprovechar, ¿verdad? Mejor lo que es el espacio del vehículo y también pues evitar viajes innecesarios. ¿Ok? Entonces el punto clave acá es que nosotros podemos transportar distintos, productos, ¿verdad? Y que los podemos unir en el mismo transporte contenedor, ¿verdad? Para y pues que llegue a un punto final, ¿verdad? Em, ¿Qué más? Bueno, eso también lo que me va a generar a mí, pues una reducción de costos, ¿verdad? También voy a tener un menos consumo de combustible y el menor impacto ambiental, ¿verdad? Y obviamente una mayor eficiencia logística. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, entonces es em, cómo optimizar, ¿verdad? Pues los costos. Entonces ahí ya lo relacionamos que, ok, un mismo transporte puede llevar ciertos productos de diferentes empresas, ¿verdad? Y que obviamente el recorrido, ¿verdad? Me va a generar menos combustible, menos tiempo de humano, ¿verdad? Con respecto al transportista. Y obviamente eso me va a generar también una ganancia a mí, a estar llevando un producto en un camión donde la mitad va a estar vacío. Em, Aquí, como punto importante, ¿verdad? No es solo juntar pues toda la mercancía, ¿verdad? Obviamente esto lleva pues un proceso técnico, ¿verdad? Y como les decía, pues una normativa que va a requerir pues el análisis también de los conocimientos especializados, ¿verdad? Nosotros para consolidar correctamente, ¿verdad? El operador logístico
debe de conocer lo que es el tipo de mercancía que se va a estar transportando, ¿verdad? Y evidentemente cuánto espacio va a ocupar y cuánto es el peso de esa mercancía que se va a transportar, ¿ok? Em, Aquí, bueno, no solo importa lo que es el peso real, ¿verdad? Sino también lo que importa es el peso volumétrico, ¿verdad? Que pues esto se calcula según las dimensiones de cada uno de los productos, ¿verdad? Además de todo este tipo de información que ya les acabo de dar, se debe pues también considerar las medidas del equipo de transporte, ¿verdad? Porque ya sabemos que no todas las cargas caben ni se van a distribuir igual dentro pues de un camión o un contenedor. ¿Ok? También, bueno, ya para ir entrando en los temas que les había comentado, vamos a ver el primer punto que sería el transporte terrestre, ¿verdad? Ya sabemos que este tipo de transporte es el más utilizado, ¿verdad? En lo que son las cadenas de suministros. ¿Esto por qué? Porque me da una flexibilidad y también pues una cobertura amplia. ¿Ok? De igual manera, por ser un transporte terrestre, debe cumplir lo que son las certificaciones para pues garantizar la seguridad, ¿verdad? Y la estandarización del transporte. Em, los costos logísticos, ¿verdad? A mí me pueden representar entre un 18% y un 33%. Entonces, esto nos va a demostrar a nosotros que optimizar, ¿verdad? El transporte no va a ser un lujo, ¿verdad? Ya va a ser indispensable. Entonces, la relación entre lo que es el tiempo, los costos y la competitividad va a ser directa, ¿verdad? Obviamente, si yo reduzco tiempos, voy a evitar lo que son demoras, voy a mejorar también lo que son los costos y pues evidentemente voy a tener una buena competitividad, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de transporte, ¿verdad? El tipo de transporte terrestre tiene varias modalidades, lo que son los contenedores, los camiones distribuidores y el transporte ferroviario, ¿verdad? Con respecto a los contenedores, ya sabemos que, bueno, son ideales para lo que es una carga pesada y pues es bastante consolidada, ¿verdad? Con respecto a los camiones distribuidores, ¿verdad? Son usados para lo que son pues, las entregas urbanas, ¿verdad? Los camioncitos que ustedes ven, no sé, de la Bimbo o de la Dos Pinos, ¿verdad? Para que ustedes se den una idea de qué tipo de transporte es. Y con respecto al tren, el transporte ferroviario, ¿verdad? Ya este tipo de transporte me va a funcionar bastante cuando son grandes volúmenes y también pues largas distancias. Entonces, aquí nosotros podemos estar visualizando equipos, ¿verdad? Para mover lo que son contenedores, un camión distribuidor, ¿verdad? Y hasta un tren de carga. Obviamente, cada uno de estos va a cumplir un rol distinto dentro de lo que es la logística. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, en las panaderías llegan siempre camioncitos de estos de la Dos Pinos, em, hay unos camiones como más grandes, los de la Coca-Cola y demás. Entonces, los van a relacionar con camiones distribuidores, ¿verdad? Del tren ferroviario, que evidentemente es el tren que va a cargar o va a transportar, ¿verdad? Pues los productos con grandes volúmenes y los contenedores, ¿verdad? Ya pues son los ideales para la carga pesada, ¿verdad? Ay, me fui. Ok, chicos, también vamos a ver los tipos de cargas terrestres. Este, mm, Acá tenemos tres tipos, lo que son la materia prima seca, ¿verdad? La carga no perecedera, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que son las cargas de larga duración. Ok, entonces, con respecto a la carga no predecedera, ¿verdad? Ya sabemos que es la que no se va a dañar fácilmente, ¿verdad? Con el paso del tiempo y que evidentemente no va a necesitar pues una refrigeración
para conservarse, ¿verdad? Aquí podemos encontrar productos como alimentos enlatados, productos empacados, ¿verdad? También lo que son productos de limpieza, también entra lo que son electrodomésticos, ¿verdad? Y también pues los materiales de construcción. Entonces, este tipo de materiales no va a necesitar un equipo especial, ¿verdad? Para la transportación de el producto, ¿ok? Evidentemente, este tipo de carga a mí me va a permitir pues mayor flexibilidad, ¿verdad? En lo que son los tiempos de entrega y en lo que es el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, esto me va a facilitar a mí lo que es la planificación logística. También tenemos lo que es la carga de larga duración, ¿verdad? Que ya sabemos que, bueno, la carga de larga duración la vamos a relacionar porque va a poder almacenarse y transportarse durante largos periodos sin perder pues su calidad, ¿verdad? Entonces, aquí como punto clave lo que yo sí les digo, en lo que les preguntan, bueno, ya ustedes han visto, ya ustedes tienen bastante tiempo de llevar este curso, entonces, enfóquense en lo que es el punto que les preguntan con la respuesta que es, porque me está pasando que se están confundiendo con lo que les preguntan y lo que les están las preguntas y las respuestas. Entonces, si ustedes les dicen de larga duración, bueno, ya vamos a poder almacenar, ¿verdad? Y a transportar el producto por un largo tiempo, ¿verdad? Y pues no se va a perder la calidad. No predecedero, bueno, los productos que no necesitan un equipo, ¿verdad? Para conservarse. Y los de materia prima, bueno, que no van a contener líquido, los de materia prima, los de materia seca no contienen líquido, ¿verdad? No van a requerir también condiciones, ¿verdad? Especiales con respecto a la temperatura y la humedad. Entonces, materia prima se van a relacionar con lo que son los granos, las semillas, el arroz, ¿verdad? El cemento, el azúcar, y pues este tipo de transporte lo vamos a ver o productos, ¿verdad? Se va a transportar en lo que son sacos, ¿verdad? Granel, o ya pues en empaques bastante resistentes. Entonces, sí, para que ustedes relacionen lo que les preguntan con las respuestas, porque básicamente, pues es un tip para que no se confunda, ¿ok? También vamos a ver lo que es la ISO 28001 del año 2008. De igual manera, hay un módulo que vamos a ver de las normativas. Entonces, desde ya vamos a estar viendo ciertas normativas para que ustedes ya se vayan familiarizando, ¿verdad? En la logística, ¿verdad? No basta con mover lo que son los productos, ¿verdad? Nosotros necesitamos mover esos productos con seguridad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra la ISO 28001, ¿verdad? Del año 2008, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enfoca precisamente en lo que es la gestión del riesgo dentro de la cadena de suministros, ¿verdad? Ya este tipo de normativa va a abarcar lo que son los procesos de pago, lo que son la factura, lo que es el manejo de información y lo que es el transporte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma ISO 28001, verdad? El objetivo de esta norma es crear lo que es una cadena de suministros protegido, ¿verdad? Que sea trazable y que también sea confiable, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que de que cada etapa, ya sea desde la recepción de los materiales, las materias primas, hasta el transporte final, pues se debe garantizar que pues el producto ya no sea ni alterado, que el producto evidentemente no sea robado ni contaminado o que ese producto sea manipulado indebidamente, ¿verdad? Entonces, aquí como punto clave sería que este tipo de normativa, ¿verdad? Lo que es la ISO 28001, va a tener una función como un escudo, ¿verdad? Para proteger todo lo que conlleva la operación logística.
Ok, chicos, evidentemente sabemos que nosotros podemos tener riesgos durante el transporte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a estar hablando de transporte terrestre, no podemos dejar de lado lo que es el riesgo, ¿verdad? Básicamente, bueno, el riesgo va a estar en cada parte del proceso y nosotros debemos de gestionarlo para evitar, ¿verdad? Lo que son las pérdidas económicas, ¿verdad? Y obviamente lo que son los retrasos y pues los daños de la carga. Entonces nosotros em, tenemos que estar en todas para evitar pues una pérdida económica, ¿verdad? O que no se cumplan los tiempos, ¿ok? Los principales riesgos son los que estamos viendo aquí, lo que son los accidentes, lo que son las condiciones del vehículo, eh, ok, lo que son la infraestructura vial, lo que es la disponibilidad flota y las condiciones de la carga. Entonces, cuando estamos hablando de accidentes, ¿verdad? Ya ese tipo de accidentes pueden deberse también a lo que son fallas humanas, lo que son fallas mecánicas o también a lo que son las condiciones climáticas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de lo que son las condiciones del vehículo, ¿verdad? Es cuando el vehículo o la unidad pues no está recibiendo el mantenimiento adecuado, ¿verdad? Y obviamente podemos presentar un riesgo, tanto que dañe la unidad, ¿verdad? O que pues se pueda perder lo que nosotros estamos transportando. Evidentemente también tenemos lo que es la infraestructura vial, que pues lo podemos enfocar en lo que son las carreteras en mal estado, ¿verdad? Las rutas congestionadas, las presas que todo el día tenemos, ¿verdad? Eh, lo que son las faltas de señalizaciones, ¿verdad? Que obviamente puede generar pues demoras y registros. Obviamente, pues cada uno de esos transportistas ahora con lo que es la tecnología se ubican por Waze o Google Maps, ¿verdad? Pero siempre podemos enfrentarnos a un mal estado de carretera o las presas, que sí, que teníamos que llegar a despachar, no sé, a Heredia, a 10 de la mañana, pero salió el camión desde la Uruca a las 7 de la mañana y claro, a esa hora es literalmente hora pico, aunque ahora a toda hora es hora pico, ¿verdad? Pero ya tal vez el camión se va a retrasar. Entonces nosotros tenemos que evitar ese tipo de riesgo, ¿verdad? Yo siempre digo, es mejor andar adelante y no atrás, ¿verdad? Con respecto a la disponibilidad de la flota, lo vamos a relacionar, bueno, cuando no hay unidades suficientes, ¿verdad? Cuando no hay transporte suficiente. Y eso, pues, obviamente va a hacer que, pues, la empresa vaya a perder lo que es la capacidad de respuesta. Y cuando vamos a estar hablando de las condiciones de la carga, ¿verdad? Ya es porque tuvimos un embalaje deficiente, ¿verdad? O los productos ya no estaban asegurados mal, y que obviamente me va a generar a mí pues un daño. ¿Ok? Entonces, lo que yo siempre le digo a ustedes, chicos, es que transportar no es solo mover, ¿verdad? Sino también es proteger lo que vamos a estar transportando. ¿Ok? También aquí ya estamos entrando en lo que es la logística de temperatura controlada. Que pues es una de las áreas más delicadas y pues obviamente van a estar muchísimo más reguladas, ¿verdad? Aquí también tenemos lo que son, bueno, productos como helados, lo que son productos, las carnes, los medicamentos, ya sean vacunas, el transporte de las flores, ¿verdad? Que aunque uno a veces no lo crea, ese tipo de productos tiene que tener una buena unidad que para que las flores no se marchiten, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos van a requerir, ¿verdad? Temperaturas específicas y pues para garantizar que lleguen al consumidor pues en las condiciones ideales. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos lo que es un transporte, un tráiler refrigerado que ya pues es de un uso industrial,
¿verdad? Y lo que tenemos abajo es un camión distribuidor refrigerado, ¿verdad? Que ya pues es un camión para ya sea en entregas de supermercados o pues en puntos de ventas, ¿verdad? Como les he venido mencionando, cada uno de estos transportes tiene que tener pues estándares muy estrictos, ¿verdad? Porque un pequeño cambio de temperatura puede significar lo que es una pérdida total del producto, ¿verdad? Como les digo, no es solo meter cada uno de los productos en un camión y bueno, ya cierra la puerta y ya se pueden ir, vayan a despachar todo. No, cada producto que nosotros vamos a estar despachando va a tener em, alineamientos estrictos para que esos productos lleguen con bien al punto final, ¿verdad? También tenemos lo que es la ISO 23412, que es del año 2020, ¿verdad? Esta norma va a regular lo que son los servicios de entrega indirecta de los productos, ¿verdad? Ya la entrega indirecta de productos, pues de temperatura controlada, ¿verdad? Ya aquí, pues se está aplicando cuando un producto pasa por varios intermediarios antes de llegar a lo que es el cliente final, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una fábrica, un mayorista, un minorista y ya va a llegar después del minorista lo que es el cliente final. Entonces, cada uno de estos puntos que yo les acabo de mencionar, pues debe también de garantizar que la temperatura, ¿verdad? Pues se mantenga adecuada, ¿verdad? Si uno de estos falla, lo que podemos provocar es que todo lo que es la cadena, ¿verdad? Tanto de la empresa productora, el mayorista, el minorista y el cliente final, se esté comprometiendo, ¿verdad? Entonces, este tipo de norma establece ya los requisitos para el transporte, lo que es los requisitos de almacenamiento, los requisitos de embalaje y lo que es la comunicación entre las partes, ¿verdad? Ya este tipo de norma es bastante importante, ¿verdad? Para las empresas que vayan a distribuir lo que son alimentos, los que son medicinas, ¿verdad? O lácteos o congelados, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que ustedes ya se vayan familiarizando con las normas porque cada uno tiene una regla, ¿verdad? No es solo llevárselo. Okay, cada uno de sus camiones tiene que tener los requisitos para transportar pues todos los productos. Ok, tenemos lo que son las zonas de peligros de los alimentos, ¿verdad? Los alimentos evidentemente tienen una zona de peligro, perdón, que va a oscilar entre los 5 grados Celsius a los 60 grados Celsius, ¿verdad? Em, ¿A qué me refiero con esto? Que en este rango las bacterias crecen pues con bastante rapidez, ¿verdad? Y a la hora de que estos no estén en una buena zona, ¿verdad? De temperatura, lo que va a provocar son intoxicaciones y pues la pérdida del producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando transportamos alimentos, ¿verdad? Los fríos deben de mantenerse por debajo de los 5 grados Celsius, ¿verdad? Y los calientes tienen que estar por encima de los 60 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que si un alimento se pasa, ¿verdad? Pues, o pasa mucho tiempo en esa zona, ese alimento se va a volver pues peligroso e inseguro de consumir, ¿verdad? Entonces el transporte debe evitar pues a toda costa, ¿verdad? Que eso vaya a ocurrir. Entonces es muy bueno, por eso es que está todo esto muy enlazado, ¿verdad? Em, cuando nosotros vamos a transportar un producto, tenemos que conocer qué tipo de producto va a transportarse. Si ese producto puede transportarse con otro material o otro producto, ¿verdad? Que pues todos ese tipo de productos vayan a tener pues en este caso una misma refrigeración, ¿verdad? O una misma temperatura. Entonces, no es que vamos a meter en un solo camión los productos fríos que deben que ya sabemos que deben de mantenerse a
menos, debajo de 5 grados Celsius, y también vamos a meter productos calientes, ¿verdad? Que ya esos tienen otro tipo de temperatura. ¿Qué va a pasar en ese camión? Que obviamente todo lo que se va a transportar pues se va a perder, ¿verdad? Va, va a tener una contaminación cruzada de pues de cada uno de esos alimentos. Y pues si ya nos vamos con más profundidad, ya obviamente vamos a tener pérdidas de productos, ya pérdidas económicas, ¿verdad? Porque ahí todo eso se va a tener que desechar. Chicos, hasta aquí todo claro o voy muy rápido. Todo claro. Todo bien. Hola Steph, gracias. Hola David, gracias. Listo, Luis. Ok, chicos, también tenemos los que son las secciones de la norma, ¿verdad? Em, para que, bueno, una empresa cumpla, ¿verdad? Con la norma 23.412, ¿verdad? Debe trabajar pues 12 secciones muy específicas, ¿verdad? Que son las que estamos viendo en este momento. Estas secciones van a incluir, ¿verdad? Cómo se va a definir el servicio de temperatura, ¿verdad? Que va a ser una temperatura controlada. Cómo vamos a estar diseñando lo que es la red de transporte. ¿Qué información debe compartirse tanto entre el proveedor y el cliente? Los requisitos para los embalajes, ¿verdad? Y los paquetes refrigerados, las condiciones que pues deben de cumplir, ¿verdad? Lo que son las cámaras, lo que son los contenedores y pues obviamente los equipos refrigerados, los procedimientos de trabajo, ¿verdad? Y lo que son los manuales de operación, lo que es la capacitación del personal, que eso es bastante importante porque obviamente el que va a transportar este tipo de producto tiene que tener una capacitación, ¿verdad? Para saber qué es lo que está llevando por si durante ese transporte sucede algún imprevisto que él lo pueda arreglar, ¿verdad? Y pues un monitoreo y mejora continua del servicio, ¿verdad? Entonces, como les digo, no se trata solo de llevar un producto frío o un producto caliente, ¿verdad? Sino nosotros tenemos que conocer todo ese sistema que pues vaya a respaldar tanto el transporte del producto frío y el transporte del producto caliente, ¿verdad? Ok, con respecto a los aspectos relevantes de la norma, ¿verdad? Aquí pues este tipo de, esta diapositiva está resumiendo los puntos más importantes de la norma, ¿verdad? Como podemos ver, tenemos el servicio, tenemos las cámaras, los paquetes, los tiempos y las entregas. Cuando vamos a estar hablando de servicios, aquí se va a estar incluyendo lo que es la carga, lo que es el transporte, ¿verdad? Y lo que conlleva toda la documentación adecuada, ¿verdad? Con respecto a las cámaras, ¿verdad? Y pues obviamente tienen que cumplir con una temperatura pues estable, ¿verdad? Una limpieza, ¿verdad? De este contenedor, ¿verdad? Que va a ser el responsable de transportar cada uno de esos y pues una confianza del sistema, ¿verdad? Cuando estamos hablando de paquetes, ¿verdad? Ya sabemos que el embalaje es muy importante a la hora de transportar cada uno de sus productos. Entonces, el embalaje debe ser adecuado, ¿verdad? Refrigerado o también congelado, ¿verdad? Según pues corresponda a lo del producto. Cuando vamos a estar hablando de los tiempos, tenemos que cumplir, bueno, los horarios y los días de servicio. Estos dos, cuando hablo de horarios y días, ¿verdad? Deben de garantizar que el producto, pues, no salga de esos rangos, ¿verdad? Tienen que cumplir los tiempos ya establecidos. Y con respecto a las entregas, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de lo que son las rutas, lo que son las zonas y pues los tiempos, evidentemente van a ser críticos para nosotros evitar los riesgos, ¿verdad? Entonces, este tipo de norma va a funcionar como un manual, ¿verdad? Que va a garantizar de que pues cada uno de estos puntos, ¿verdad? Pues haga lo correcto, ¿verdad? Entonces, la primera norma que vimos estaba enfocada
en proteger, bueno, también todo el producto, ¿verdad? Y esta norma nosotros tenemos que cumplir cada uno de esos puntos para que los productos lleguen sí o sí de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es el punto de transporte y distribución? Que todo lo que ustedes vayan a transportar, ¿verdad? Llegue de la mejor manera al cliente final, ¿verdad? Que a eso es lo que nosotros nos enfocamos. Y obviamente tenemos que estar reduciendo lo que son pues los costos, ¿verdad? Ok, chicos, entonces ya vimos lo que fueron los transportes terrestres y ahora vamos a ver lo que son los transportes aéreos, ¿verdad? Em, este tipo de transporte, ¿verdad? Ya es un modo que que se destaca, ¿verdad? Para lo que es la rapidez y también se destaca por el uso de certificaciones de igual manera estrictas para asegurar pues la seguridad y también pues que sea eficiente, ¿verdad? Y que pues va a cumplir con todos los estándares internacionales. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es el IATA. Entonces, ¿a qué nos referimos con el IATA? Ok, esa es una abreviación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Entonces, básicamente la historia del IATA es que se creó en 1945, ¿verdad? Y aquí estamos agrupando a más de 290 aerolíneas, ¿verdad? En 117 países. Básicamente va a representar más del 80% del tráfico aéreo, ¿verdad? Mundial. El objetivo principal, ¿verdad? Es promover lo que es la cooperación entre las aerolíneas, ¿verdad? Y pues obviamente garantizar que el transporte aéreo pues sea seguro, también confiable y también eficiente, ¿verdad? Em, un dato interesante, ¿verdad? Que todos pues conocemos sin saberlo, son los códigos de los aeropuertos. Si ustedes se pueden, no sé, se pueden fijar, se pueden meter ahí, este, nosotros em, no, o sea, ¿cómo les digo? Vamos a tener un código por cada país, para que más o menos me entiendan. Entonces, San José va a tener un código SJO, ¿verdad? Vamos ahorita a ver otros códigos que ustedes ahí los pueden eh, revisar. Que sí, bueno, Atlanta, bueno, va a tener una abreviatura de ATL, de Chicago, no sé, por ejemplo, es ORD, ¿verdad? Entonces, todos estos códigos que nosotros a veces decimos, de sí, es un código X. Es importante porque está con respecto a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que es el IATA. Entonces, chicos, si a ustedes les preguntan qué es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, para que no se vayan en todas y ustedes digan, di no, es que la profe no habló nada de eso. Ok, vamos a estar hablando lo que es la abreviación, que es el IATA, y lo que es la Asociación de Transporte Aéreo, que es lo mismo, pero va a ser una abreviación. Recuerden que aquí pues los exámenes tienen preguntas trampas para que no se vayan en todas, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen del IATA. Ay, se me quedó pegado esto aquí. Esta es una imagen del IATA, ¿verdad? Que pues resume visualmente el papel de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, ¿verdad? Que son supervisar los estándares de transporte, ¿verdad? La documentación, que lo que la seguridad, las prácticas internacionales, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya tengan una idea. IATA, de una vez ustedes ya saben que es el transporte aéreo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del IATA? ¿Verdad? Entonces, ahora que ya pues vimos de qué trata el IATA, vamos a revisar lo que son los objetivos principales. Entonces, el IATA va a tener cuatro objetivos importantes, que son impulsar el desarrollo del transporte aéreo internacional, que eso básicamente es promover, ¿verdad? Lo que son las prácticas y que se hagan pues accesibles, que sean también eficientes, ¿verdad? Y que pues obviamente seguro, ¿verdad? Que el transporte sea seguro a nivel aéreo, ¿verdad? Y pues obviamente a nivel mundial.
¿verdad? Como segundo punto importante del IATA, vamos a ver el fomentar la colaboración entre las aerolíneas, ¿verdad? Que aquí lo que nosotros vamos a estar buscando es que las aerolíneas pues trabajen bajo los estándares comunes y pues que sean con procesos compatibles. ¿Por qué? Porque eso me va a reducir a mí lo que son los errores, me va a mejorar a mí los tiempos y pues obviamente va a estandarizar lo que es la calidad de ese servicio. ¿Ok? Como punto número 3, tenemos el fortalecer la seguridad aeronáutica, ¿verdad? Aquí todos sabemos que la seguridad no es negociable, ¿verdad? Aquí pues obviamente el IATA va a establecer lo que son pues los protocolos, ¿verdad? Y lo que son las auditorías y también aquí las capacitaciones, como en toda área, van a ser obligatorias, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque me va a garantizar a mí que el transporte aéreo vaya a cumplir pues con todos los niveles más altos de protección, ¿verdad? Y por último, tenemos la creación de normas para el tráfico aéreo internacional, ¿verdad? Entonces ya estas normas me van a permitir a mí que el transporte aéreo pues funcione de una manera uniforme, ¿verdad? Entre los países con distintas regulaciones, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué podría yo decirlo? Es que el IATA va a ser una columna vertebral, ¿verdad? Que va a ordenar y que también va a regular lo que es el transporte aéreo mundial, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, de igual manera, el IATA tiene que tener una certificación, ¿verdad? Entonces, esa certificación va a ser un documento que pues va a autorizar a una empresa, ¿verdad?, a actuar en nombre, bueno, de todas las aerolíneas que vayan a pertenecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que la empresa va a poder negociar tarifas directamente, va a también poder lo que es emitir documentos oficiales, ¿verdad? Em, como es el AWB, ¿verdad? Lo que es tramitar embarques internacionales, ¿verdad? Sin intermediarios adicionales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que una empresa certificada me va a demostrar a mí pues un profesionalismo, también me va a demostrar a mí y yo voy a tener una confianza, ¿verdad? Y pues evidentemente va a cumplir em, y va a tener un cumplimiento normativo internacional, ¿verdad? Em, Aquí pues obviamente eh, en la logística aérea, ¿verdad? Tener ese tipo de certificación pues me va a abrir a mí puertas. Ya tenemos lo que es el agente del IATA, ¿verdad? Además de lo que es la certificación, va a existir un agente del IATA, ¿verdad? Que es un profesional que va a estar altamente capacitado y que pues obviamente va a ejecutar funciones claves con respecto al transporte aéreo. Entonces, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de este agente? Va a supervisar lo que es la carga y la descarga de aeronaves, ¿verdad? Que esto obviamente va a garantizar que pues las mercancías se vayan a manipular pues correctamente y como en todo, bajo las normativas, ¿verdad? Que ya son estrictas. También va a emitir lo que son los controles de transporte internacional, que pues obviamente aquí ya vamos a estar hablando del Air Waybill, disculpen ahí mi inglés, que va a funcionar como un contrato, ¿verdad? Y que obviamente es un recibo y registro de la carga. Lo que es el cobro de fletes, ¿verdad? De la gente ya va a gestionar lo que son las tarifas, los que son los montos, ¿verdad? Y que las liquidaciones con aerolíneas y los clientes. Y por último, también va a gestionar los trámites entre partes interesadas, ¿verdad? Ya aquí, pues obviamente, él se va a encargar de lo que es la coordinación con aduanas, lo que son la coordinación con las aerolíneas, con los clientes, ¿verdad? También lo que son los operadores logísticos y también con lo que son las autoridades, ¿verdad? Entonces, aquí como punto clave, un agente IATA, ¿verdad? Es una persona o una figura, ¿verdad? Estratégica dentro de lo que es el transporte aéreo, ¿ok? Ok, también tenemos los que son los beneficios de un agente IATA, ¿verdad?
también un agente IATA va a tener beneficios muy importantes dentro del sector logístico. ¿Por qué? Porque puede emitir documentos en nombre de aerolíneas, ¿verdad? Algo que obviamente un profesional sin certificación no va a poder hacerlo, ¿verdad? Va a obtener reconocimiento internacional, que ya eso va a formar parte de la red global, ¿verdad? Del IATA. Y también puede unirse al sistema del CASA, ¿verdad? Que va a agilizar lo que son los procesos con respecto a la contabilidad, ¿verdad? Lo que es la liquidación y el pago entre aerolíneas y agentes de cargas, ¿verdad? Entonces, este agente de IATA va a tener un respaldo, ¿verdad? También va a tener un acceso a mejores tarifas, ¿verdad? Obviamente va a saber los procesos más rápidos y también va a tener una credibilidad en el mercado, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Ok, chicos, y aquí son los códigos que les mencioné hace poquito, ¿verdad? Entonces, los códigos del IATA son códigos de 3 letras, ¿verdad? Que van a identificar pues los aeropuertos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estos códigos pues evidentemente son esenciales, ¿verdad? Los podemos ver en boletos aéreos, en las guías aéreas, ¿verdad? En los sistemas de reservación, en lo que es el manejo de carga, ¿verdad? Y pues obviamente en el seguimiento de mercancías. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que que son el aeropuerto de Atlanta, ¿verdad? Que va a tener una abreviación de ATL, el aeropuerto de Beijing, ¿verdad? Que va a tener una abreviación de PK, el aeropuerto de Chicago va a tener una abreviación o un código que sería ORD, y el aeropuerto de London, ¿verdad? Que es un código LHR. Entonces, cuando esos códigos me van a servir a mí, ¿verdad? Que pues todas las operaciones vayan a ser claras, que sean rápidas, ¿verdad? Y que no tengan ninguna ambigüedad, ¿verdad? Ya ese tipo de código es un idioma universal cuando estamos hablando de la logística aérea. ¿Ok? Acá en Costa Rica, evidentemente tenemos códigos, ¿verdad? Costa Rica tiene 2 aeropuertos internacionales importantes, que son el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ¿verdad? Que el código sería SJO, y el Aeropuerto Internacional Daniel eh, Oduber en Liberia, ¿verdad? En Guanacaste, que el código sería LIR. Entonces, cuando ustedes vayan a pasear y demás, ya ustedes van a decir, ah, bueno, sí, mira, el código de Costa Rica es SJO y yo voy para X lugar y va a tener un código, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito y lo interesante de este tipo de clases, que conforme vayan pasando, nosotros podemos irlo relacionando con el día a día, ¿verdad? Tanto en paseos y demás, y vamos a conocer lo que son los transportes aéreos, los terrestres, los marítimos, y entonces ya pues uno va a estar empapado de cada una de esa información, ¿verdad? Acá tenemos otros aeropuertos, ¿verdad? Que igual van a tener códigos. El aeropuerto de Nueva York, que es el código es JFK, el de Miami, que es el MIA, ¿verdad? El de Santo Domingo, que es el SDQ, el de Panamá, que es el PTY, ¿verdad? El de México, el que es el MEX, el de Los Ángeles, el que es LAX, Bogotá, eh, BOG, y el de Madrid, que es el MAD, ¿verdad? Entonces, obviamente, este tipo de códigos a mí me va a facilitar lo que es la lectura de los documentos, ¿verdad? El tracking de carga o también lo que es la planificación de las rutas aéreas, ¿verdad? Entonces, para que ahí pues los tengan en cuenta. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, consulta? Todo bien, profe. Gracias, Steph. Ok, chicos, gracias, Luis. Vamos a ir ahora a lo que es el transporte marítimo, ¿verdad? Ya como punto, el último punto que vamos a ver hoy. Entonces, como les decía, ya el transporte marítimo es el modo de transporte pues más utilizado
para lo que son los comercios internacionales, ¿verdad? ¿Eso por qué? Por la capacidad de mover pues grandes volúmenes a costos relativamente bajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el transporte aéreo va a tener un costo alto. Obviamente, el transporte aéreo va a ser muchísimo más rápido de recibir, pero el marítimo va a tener pues su tiempo para llegar a algún puerto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver una de las herramientas más utilizadas en el transporte marítimo, que es el Bill of Lading. Hoy estoy con el inglés rajado, no mentira. Ok, chicos, entonces, el Bill of Landing, ay, es que lo pronuncié mal, no mentira. Bueno, es el transporte marítimo, ¿verdad? Que pues está regulado por las reglas de Hamburgo, ¿verdad? Que ya van a estar elaboradas por la UNCITRAL. Entonces, el documento fundamental de este proceso es el Bill of Landing, que también es conocido como BL, ¿verdad? O conocimiento de embarque. Entonces, ojo, vea que aquí ya les están poniendo tres títulos diferentes para una misma diapositiva, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ya este tipo de documento, pues es bastante importante porque va a actuar como una prueba de contrato, ¿verdad? Entre el exportador y lo que es la naviera, el comprobante, ¿verdad?, de que la mercancía fue entregada al transportista y pues el documento de propiedad sobre la mercancía, ¿verdad? Em, sin un BL, ¿verdad? Para que ustedes ya se vayan familiarizando, pues la mercancía no va a poder estar retirada o no puede ser retirada en el destino, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del el Bill of Lading? ¿Ok? Entonces, va a cumplir varias funciones esenciales, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, que va a ser el recibo de la mercancía, que evidentemente me va a certificar a mí que pues la carga fue entregada al buque y pues va a detallar el estado de esa carga, ¿verdad? Lo que es el contrato del transporte, que pues va a formalizar el acuerdo entre el exportador y lo que es la naviera. El título de propiedad, ¿verdad? La persona que tiene el documento físico o ya sea digital, ¿verdad? Que va a ser un certificado, es la única persona que puede reclamar lo que es la mercancía en el destino y un documento negociable, ¿verdad? Este tipo de documento va a poder ser utilizado como una garantía en lo que son los bancos, ¿verdad? Especialmente en lo que son las operaciones de un comercio internacional, ¿verdad? Entonces, es un documento más importante del transporte marítimo, ¿verdad? Entonces, también tenemos los tipos de Bill of Lending, ¿verdad? Que, bueno, ya sabemos lo que es el BL, ¿verdad? Nosotros también tenemos que entender que, pues, este tipo de documento, pues, va a tener diferentes modalidades, ¿ok? Entonces, cada tipo se va a utilizar dependiendo del control que se va ya a requerir, ¿verdad? Obviamente, sobre lo que es la mercancía y el tipo de operación que se esté realizando. Entonces, los principales tipos son para el embarque, a bordo, a la orden, al portador, el nominativo y sin transbordo. Entonces, cada uno va a definir quién puede reclamar la mercancía, ¿verdad? Cuándo se considera embarcada, ¿verdad? O qué nivel de flexibilidad va a existir eh, para transferir la propiedad de cargamento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos para embarque, ¿verdad? Va a ser una certificación que pues obviamente la mercancía va o fue recibida por el transportista, pero todavía pues no confirma que haya sido cargada a bordo del buque, ¿verdad? Ya pues este tipo es especialmente común o utilizado cuando vamos a estar trabajando con un transporte multimodal, ¿verdad? O contenedores. ¿Y esto por qué? Porque me va a permitir a mí que el documento se vaya, que el documento se emita, ¿verdad? Desde el momento en que la carga llega a la terminal
o al primer transportista, ¿verdad? Obviamente eso sin tener que esperar a que el barco la cargue físicamente, ¿verdad? Entonces, esto me va a agilizar a mí lo que son los trámites, lo que son los adelantos de los pagos, también me va a facilitar a mí lo que son los procesos aduaneros, ¿verdad? Y obviamente me va a permitir que el exportador avance pues en otras gestiones mientras la mercancía ya está en espera de embarque. Cuando estamos hablando de a bordo, ¿verdad? Ya pues es más específico y pues obviamente ya es más fuerte desde el punto de vista contractual, ¿verdad? Aquí ya pues se certifica que la mercancía esté efectivamente cargada dentro del buque, ¿verdad? Ya aquí las navieras suelen incluir frases como, ay chiquillos, es que esto está muy en inglés, ship of on board o receive in apartment, good order and condition. Oiga, hasta clases de inglés les estoy dando. Entonces, esto va a significar que la mercancía, bueno, no solo fue recibida, sino que también está en el buque, ¿verdad? Y que obviamente va a estar en unas buenas condiciones visibles, ¿verdad? Ya pues obviamente para lo que son operaciones internacionales, ya ese es el tipo más solicitado, ¿verdad? Especialmente en cartas de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a brindar a mí pues lo que es la seguridad total de que la mercancía pues ya vaya a estar viajando, ¿verdad? Con respecto a la orden, ¿verdad? Ya pues a la orden va a ser muchísimo más flexible, ¿verdad? Porque me va a permitir a mí transferir lo que es la propiedad, ¿verdad? Mediante un endoso, que eso básicamente es como un cheque, ¿verdad? Que es muy similar al cheque, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a ser tan utilizado en un comercio internacional? Porque al exportador, ¿verdad? Puede decidir a quién endosárselo, ¿verdad? Puede poner un nombre o pues a nombre del banco, ¿verdad? O también hasta un comprador específico, ¿verdad? O ya hasta lo último, dejarlo endosado en el banco, ¿verdad? En blanco para que cualquier portador lo pueda reclamar, ¿verdad? Este tipo de MBL es muy útil, ¿verdad? De lo que son las operaciones donde hay financiamientos, ¿verdad? O las cartas de créditos o lo que ya son intermediarios comerciales, ¿verdad? También tenemos lo que es al portador, que básicamente nos indica el destinario, ¿verdad? El simple hecho de no tener físicamente el documento va a convertir al portador en un propietario de la mercancía, ¿verdad? Entonces, esto que me va a ofrecer a mí una rapidez y también una facilidad en las operaciones, ¿verdad? Donde pues obviamente no se requiere un control estricto, pero obviamente también conlleva o implica lo que son riesgos porque obviamente la seguridad va a depender totalmente de la custodia del documento, ¿verdad? Ya hoy en día se usa al portador con menos frecuencia, pero sigue siendo válido legalmente, ¿verdad? Lo que es el nominativo, ¿verdad? Ya va a estar emitido a nombre de, pues, de una persona o también de una empresa en específica. Entonces, solo esa persona o esa empresa va a poder retirar lo que es la mercancía, ¿verdad? Obviamente, previo a una identificación, ¿verdad? Que si podemos ver en el BLA o la orden, pues no permite pues un endoso, ¿verdad? Entonces, solo se puede hacer una sesión de derechos, ¿verdad? Ya obviamente es más rígido y menos práctico ya en lo que son pues las operaciones comerciales, ¿verdad? Es bastante seguro, pero se utiliza muy poco, ¿verdad? Ya en este caso no es negociable y no funciona bien con lo que son los sistemas bancarios o las cartas de crédito. Y por último, ya tenemos el sin transbordo, ¿verdad? Ya aquí, pues, me va a indicar a mí que la mercancía, ¿verdad? No va a cambiar, no cambiará de buque ni de medio de transporte durante todo el trayecto, ¿verdad? Dentro de este punto de sin transbordo existen dos variantes, ¿verdad? Eh, la primera variante es el, no,
No, mi inglés no es tan bueno, chicos, pero el primer punto es que obviamente van a aplicar cuando todo el recorrido se hace por mar, ¿verdad? Y pues no va a existir ningún transporte, transbordos entre buques, ¿verdad? Y el segundo punto, ¿verdad? El through bills, que es cuando el transporte marítimo es solo una parte del trayecto, ¿verdad? Ya aquí la mercancía puede pasar también por un transporte fluvial u otro medio, ¿verdad? Que se presente, pero sin considerarse un transporte, un transbordo marítimo, ¿verdad? Eh, ya este tipo de BL se va a estar utilizando para operaciones donde se vaya a requerir que el producto y pues mantenga una integridad de origen, ¿verdad? A destino, sin mucha manipulación, obviamente reduciendo lo que son los riesgos y lo que son los costos y los tiempos. Entonces, chicos, hasta aquí estaríamos con la clase de hoy. Les tengo una pequeña actividad que es un pareo, es súper chiquitita. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, me la dicen, porfa. Ok, es un pareo. Entonces, ustedes aquí de este lado, del lado izquierdo, tienen como el punto, ¿verdad? El encabezado. Y de este lado, ustedes tienen la información. Entonces, yo se los voy a ir leyendo y ustedes me van diciendo cuál de esos em, sería. Entonces, el primer punto es, ahí lo están viendo, chiquillos. Sí, profe. Fue Ok, entonces el primer punto es el profesional o empresa autorizada por la IATA para gestionar operaciones de transporte aéreo y emitir documentación. Esa es la gente. Ok, muy bien. El segundo punto es factores que pueden afectar la seguridad y el estado de la mercancía durante su traslado. riesgos Riesgos durante el durante. transporte. Ujú. Y el tercero sería servicio logístico que agrupa mercancías de diferentes empresas en una misma unidad de transporte para optimizar costos. Consolidación de cargas. Eso, chiquillos. El cuarto es el rango de temperatura entre 5 grados Celsius y 60 grados Celsius, donde las bacterias se reproducen rápidamente y los alimentos se vuelven inseguros. Zona de peligro. Ujú. Tenemos la norma internacional para la gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministros. Se hizo 28.001. Ujú. Y por último, el transporte especializado que mantiene rangos específicos de temperatura para conservar productos sensibles. O sea, ya este sería el último. Súper bien, chiquillos. Entonces, estaríamos por el día de hoy, ¿verdad? De lo que es esta clase. Em, Recuerden que el próximo sábado tenemos el inicio del módulo 8. Ya después del próximo sábado nos vamos de vacaciones y regresamos el 10 de enero, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, el próximo sábado ya sería la última clase del año, del 2025, y nos vemos, si Dios lo permite, en enero del 2026. Pero conéctense la otra semana, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, chiquillos, ya saben que me pueden escribir. Que tengan un bonito fin de semana y muchas gracias por conectarse hoy tan temprano. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Chao, Bueno, Steph. Chao, Luis. chao, lindo fin de semana para todos. Gracias, igualmente.